Hoy nos toca un tema muy interesante, un tema que es un tanto complicado y sensible, ¿verdad? Porque la tarea que nos toca hoy es hablar un poquito sobre el abuso doméstico. Y sin duda alguna es un tema que existe mucho desconocimiento, existe mucha duda, ¿verdad? Y lo que hoy pretendemos hacer es, evidentemente, entender, definir lo que es el abuso doméstico, pero poder reconocerlo y qué dice la Biblia en respuesta, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra sobre el abuso doméstico? Pretendo también que podamos entender las dinámicas espirituales y emocionales que se dan en el contexto del abuso doméstico, analizar el perfil espiritual y emocional psicológico de tanto la víctima como el agresor. Así que, y entonces al final pues vamos a hablar un poquito sobre estrategias bíblicas, qué nos dice la palabra para poder evitar entrar en estas dificultades, ¿verdad? Y sobre todo, a qué es lo que Dios nos ha llamado como iglesia a responder ante esta dificultad. Amén. Así que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿verdad? ¿Existirá el abuso doméstico dentro de la iglesia? ¿Ocurrirá el abuso o eso es algo que ocurre fuera de la iglesia? ¿Eso no ocurre en los feligreses o nuestros hermanos de la iglesia? ¿Ocurre, no ocurre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un poquito, mucho? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Yo creo que ocurre más de lo que pensamos porque la gente no dice, no habla. Y es un reto porque, y vamos a hablar un poquito sobre qué ocurre, que por qué no hablamos sobre esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la respuesta inmediata es por supuesto que ocurre no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de figuras pastorales, ¿verdad? Y figuras de poder en la iglesia. Así que nadie está exento, ¿verdad?, de poder expresar o manifestar este tipo de abuso doméstico, ¿verdad? Hay muchas, estos son 2 o 3, ¿verdad?, imágenes de noticias acerca del abuso doméstico en figuras pastorales, ¿verdad? Y eso sin hablar, como dice la pastora, de miembros, ¿verdad?, que no necesariamente son líderes dentro de la iglesia, pero sí viven y experimentan desafortunadamente el abuso doméstico. Este caso, el de Reinaldo López, fue un pastor, fue una noticia muy famosa en Puerto Rico y que precisamente hablaba sobre eso, ¿verdad? Entonces, interesantemente, como bien dice la pastora, yo estuve buscando información sobre, bueno, qué se sabe de la iglesia y del abuso doméstico antes de entrar propiamente. Me van a tener que disculpar porque ustedes saben mi profesión y yo no hablar sobre estadísticas o algo sobre este fenómeno es como tratar de cepillarse la boca con la mano izquierda. ¿Usted sabe cómo hacerlo? Se puede hacer, pero bien difícil, ¿verdad? Pero así que tengan paciencia porque quiero, abuelo de pájaro, hablar esto para poder profundizar entonces en la palabra, ¿ok? ¿Qué sabemos por ahora? En un estudio que se hizo recientemente, 3 de cada 4 pastores identifica y sabe que el abuso doméstico está ocurriendo en la iglesia. O sea, que la mayoría reconoce que este fenómeno, como dice la pastora, sí ocurre y desafortunadamente ocurre mucho más de lo que nosotros pensaríamos. ¿Okay? Propiamente vamos a definir a qué es lo que significa, qué significa la palabra abuso doméstico, porque podemos confundirlo con violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, el abuso doméstico es el patrón de conducta que está enfocado en intimidar, en controlar, incluso de dominar y dañar a una persona. Es más la estrategia mental, ¿verdad? Es un asunto de poder. Yo trato de crear intimidación, de crear miedo en la persona. ¿Para qué? Para poder manipularla, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el abuso doméstico y la violencia doméstica es que usualmente la violencia doméstica se refiere más al aspecto físico, el golpe, la herida, ¿verdad? La agresión sexual. Y cuando habla del abuso doméstico se refiere más al elemento de la manipulación mental. Sin duda alguna, nosotros sabemos que para llegar en muchas ocasiones, cuando llega a la severidad o al grado de violencia doméstica, es que ya ha habido serie de abuso doméstico. ¿Okay? Entonces, yo defino el abuso como una manifestación externa de un problema interno y profundo.
Porque su raíz, lo que busca la persona en la dinámica del abuso doméstico es controlar y tener poder y dominio sobre esa persona. ¿Para qué? Para satisfacer mis propios deseos, mi egocentrismo, mi orgullo, ¿verdad? Entonces, y vamos ya invito a hablar sobre cómo se refleja eso en la Biblia, cómo lo resalta, ¿verdad? Y qué Dios habla sobre eso, porque en su palabra habla sobre esto. Para mí es bien importante que nosotros podamos definir y decir que el abuso no significa que es un conflicto, ¿ok? Que tú tengas un conflicto no significa que tú tengas un patrón de abuso. Pero el abuso no es disciplina. El abuso no es autoridad bíblica. Y tenemos que tener cuidado porque en muchas ocasiones, como ocurre dentro de la iglesia el abuso, ¿verdad? Lo que ocurre es que se utiliza la palabra de Dios para cambiarla, para distorsionarla y termina, ¿verdad?, utilizando la misma palabra para manipular a la persona. ¿Okay? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Yo sé que está, o sea, es una conducta enfermiza. Sí. Pero ¿tú crees que todo el mundo recurre, el que va a abusar domésticamente, lo hace a conciencia? ¿O es algo que puede ser que ellos tengan esa necesidad de controlar y no sé? Es una excelente pregunta. Y ahorita vamos a hablar sobre el perfil, Okay. como que cuáles son esas motivaciones. La respuesta inmediata es, generalmente es intencional. Es intencional porque el motivo que yo tengo es de dominar, de controlar, de ser posesivo, ¿verdad? De entrar en esas dinámicas. Lo que sí puede ocurrir es que, y vamos a verlo en la perspectiva espiritual, es que de la misma manera que hay como una ceguera espiritual que tú no puedes ver, hay veces también que el agresor no ve lo que está haciendo como de forma incorrecta. Y ahí vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que ocurre y por qué esa persona llega a pensar de eso. ¿Okay? De forma general, para que podamos entender cuando hablamos del abuso doméstico, el ciclo de abuso doméstico, esto es un ciclo bien común que se estudia y que se reconoce y que muy interesantemente cuando yo he estudiado algunas dinámicas, unos textos de la Biblia, se reflejaba precisamente este ciclo de violencia. Vamos a hablar ahorita sobre eso, ¿verdad? Comienza con la aparente calma. Luego comienza a tener la tensión, la dificultad, la persona no está haciendo lo que quiero, no me está haciendo caso, no la estoy pudiendo controlar y comienza a precipitar una serie de conflictos. Eso lleva entonces a la agresión, ¿verdad? Ya sea verbal, emocional, física, la intimidación. Y luego que ocurre ese evento, ¿verdad?, de la agresión o la explosión, va la culpa y el arrepentimiento. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, discúlpame, mira, es que fue este momento, es que tuve un mal día, ¿verdad? Entonces, está como, dice arrepentimiento, pero realmente no hay arrepentimiento, ¿verdad? Pide perdón, pero realmente no es el arrepentimiento bíblico, y vamos ahorita a hablar sobre eso. Lleva entonces a la reconciliación. Esta es la fase de enamoramiento. Pues vente, vámonos a comer, vámonos a salir, te voy a comprar esto, ¿verdad? Es como tratando de ganarte de nuevo la confianza y de momento estamos en paz y en tranquilidad y vuelve. Y ese es el ciclo por años y años que es consistente. ¿Okay? Entonces, cada vez que ocurren estas experiencias de violencia, la mente de la persona que experimenta el abuso comienza a cambiar. Porque entonces de momento crea confusión y de momento ya no sabe si lo que está diciendo es cierto, si lo que no es cierto, si a lo mejor yo soy que estoy mal y crea y comienza a tener una mayor de dificultades que vamos a hablar ahorita sobre ellas, ¿ok? Pero para mí es importante que ustedes entendieran ese ciclo. Los diferentes tipos de abuso, no voy a profundizar mucho sobre esto, pero nosotros sabemos que hay diferentes maneras de abusar, ¿verdad? Está el abuso físico, que es el golpe, ¿verdad? La fuerza para ocasionar daño corporal o intimidación, ¿verdad? Ahí les dejo una referencia bíblica donde aparece un ejemplo en Jueces 19, precisamente algo que le iba a mencionar más ahorita. Y nosotros sabemos que ocurre el abuso sexual y eso también ocurre en el matrimonio. Y mucha gente se sorprende, pero la realidad es que aún en el matrimonio tiene que haber un consentimiento sexual, ¿verdad? Tiene que haber un response, tiene que haber un acuerdo. Cuando es forzado, cuando es intimidado, cuando es chantajeado, ¿verdad? Ese es el reto, que no lo puedes ver como una coerción. Y desafortunadamente, como mencionaba ahorita la pastora, la realidad es que en su mayoría este tipo de abuso sexual realmente no es reportado. ¿Por qué?
Bueno, porque da vergüenza, porque me da culpa, porque yo digo, pero es que ¿quién me mandó estar con esa persona? Es que él es mi pareja y él tiene derecho sobre mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque cuando nosotros hablamos del modelo bíblico, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar en los roles, ¿verdad? En las responsabilidades, tanto como hombre como mujer. Pero si nosotros reconocemos que estas dinámicas ocurren y desafortunadamente se manifiesta dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? No me refiero a que los líderes lo hacen, pero hemos visto en noticias, ¿verdad? Del famoso caso de Gateway, ¿verdad? El más reciente, de aquí de Gateway, del pastor Robert Morris, creo que Morrison o Morris, ¿verdad? Y hay sin número de casos donde hay líderes, hay pastores, hay figuras que desafortunadamente están en una doble vida y caen en este tipo de dinámica. Entonces, existe el tipo de abuso emocional verbal, el abuso psicológico y el abuso espiritual. Hay otros tipos de abuso, pero yo me quiero limitar en el enfoque del abuso doméstico. Estas dinámicas de abuso emocional o verbal, la manipulación, ¿verdad? Las amenazas, la humillación, el desprecio, los comentarios, tú no sirves, tú sin mí no eres nada. Ese tipo de comentarios es abuso emocional y verbal, ¿verdad? Interesantemente, cuando tú miras las estadísticas de las personas que atraviesan estas experiencias, casi el 50% reporta que ha tenido un evento, una situación de violencia física, ¿verdad? Así que esto no está como aislado. El abuso doméstico no está aislado y eventualmente llega a la violencia doméstica, a la agresión física, ¿okay? Miren los porcentajes tan altos, ¿verdad? 1 de cada 2 mujeres ha reportado haber tenido abuso psicológico, 4 de cada 10 hombres. Claro, yo estoy hablando del agresor, y vamos a hablar ya sobre eso. En su mayoría, quien recibe el trato, las dinámicas, casi el 94% tiende a ser el hombre hacia la mujer. Pero el hombre también recibe y experimenta abuso doméstico, ¿verdad? Y eso crea otras complejidades. Porque imagínate si es difícil para una mujer reportar y buscar la ayuda, imagínate para un hombre, ¿verdad? Y todas las dinámicas culturales que se dan, ¿verdad? En cuanto a eso. Y ajá. ¿Qué se describe como abuso psicológico? El abuso psicológico es la manipulación mental, el control del pensamiento, el hacerte creer que estás loca, ¿verdad? No, mira para allá, mira lo que tú estás haciendo. Yo no hice eso y claramente lo hago, pero estoy continuamente retándote y jugando con tu mente para echarte la culpa a ti, para que tú admitas algo que no hiciste, pero para evitar un problema lo admites. Es que yo lo hago porque tú me provocas. Exacto. Y entonces la víctima, el sobreviviente, termina diciendo, mira, para evitar una discusión, para evitar el mal rato, acepto la culpa. Y entonces esto es lo que continúa pasando por años y años y se complica. Claro, por supuesto que sí. Y tan es así que hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo. Y es el síndrome donde la persona ha sido violentada, la persona ha sido humillado, pero la distorsión en su mente es tan fuerte que incluso ve al agresor como la persona que lo rescató. No, pero él me hizo esto, pero era porque él quiere lo mejor para mí. Es que él me trata así porque él me ama. ¿Ves? Y si él me hace esto es porque él me ama. A otras personas no, pero a mí sí me ama. Y es una distorsión bien fuerte. De hecho, uno de los retos para trabajar con esta población, o ya sea del aspecto pastoral, ¿verdad? De consejería pastoral, pero también a nivel de psicoterapia, una de las dificultades es que es un patrón continuo, es algo bien difícil de cambiar, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre esto. Mira, el 90... Ajá. Una pregunta antes Sí, que hacerlo. sí. ¿Esos porcentajes son va a ser de diferentes iglesia estadísticas? O estadísticas Estados Unidos. En las iglesias o fuera de la iglesia? Excelente pregunta. Las estadísticas de abuso emocional, físico o sexual son estadísticas recientes del gobierno de Estados Unidos. Son las estadísticas del 2024, creo. El del abuso espiritual, no hay estadísticas sobre eso, ¿verdad? Porque es un fenómeno difícil de identificar, pero sí sabemos que ocurre. Y sí sabemos que es un elemento, de hecho se llama trauma por religión, y nosotros sabemos que ocurre muchísimo, donde personas experimentan
abuso por figuras pastorales, ¿verdad? Y entonces eso crea otras dificultades. De hecho, interesantemente, en un estudio que se había hecho, 1 de cada 3 adultos ha experimentado o experimentará algún momento de su vida trauma por religión, abuso espiritual. Y eso es lo que nosotros vemos cuando llegan personas a la iglesia, ¿verdad? O en algunos casos de personas que, mira, es que me hicieron la vida de cuadritos, pasó esta situación, yo no te puedo ni imaginar, ni explicar lo que pasé por, ¿verdad? Y esas son las dinámicas que ocurren. Interesantemente, hicieron una investigación recién sobre el abuso espiritual en niños y se ha encontrado que cuando ocurren las dinámicas del abuso espiritual en los padres, casi el 82% de los menores también experimentan abuso espiritual. So, fíjate cómo están lacerando, ¿verdad? Las diferentes generaciones y las diferentes complejidades que eso tiene, ¿verdad? En cuanto al abuso, en cuanto tiene a la iglesia. ¿Y cuál sería? Ajá, sí. No. Y entonces, hablando en la iglesia, Uh-huh. ¿Cuál sería el abuso más alto porcentaje en la iglesia? ¿Qué abuso? ¿Qué tipo de abuso? Ajá. So, cuando tú hablas de abuso espiritual, en muchas ocasiones tiene que ver con distorsionar la palabra para que me des tu dinero, distorsionar la palabra para tomar control de tus posesiones, distorsionar la palabra para tener dominio sobre tu vida, tomar decisiones sobre tu familia, y hay otras. Pero ¿cuál sería el más alto de esos porcentajes? Porque hay varios abusos, ¿no? Ese es el reto, que no es estudiado mucho. O sea, no hay mucha investigación que hable sobre eso. Hay 2 o 3 organizaciones sin fines de lucro que se dedican Life Research, y hay otras organizaciones que precisamente hacen este tipo de investigación en la iglesia protestante, no protestante, católica, y eso sigue, ¿verdad? Las estadísticas van cambiando también a base de la población que están investigando. Pero lo que sí sabemos es que es un fenómeno relativamente nuevo, ¿verdad? Es un fenómeno que ocurre, pero que es difícil de explorarlo, ¿verdad? Porque sobre todo si ahorita hablábamos que el reto mayor es que la gente no lo reporta. ¿Cómo vas a profundizar en un problema que no conoces? El abuso espiritual también sería como cuando los pastores o los curas han abusado de los niños. Correcto. Por medio de la Claro. religión. Sí, utilizan su figura de poder. En esencia, el tipo de abuso tiene 2. Tienes el abuso espiritual, porque manipulan al niño, ¿verdad? Para poder hacerte creer que, y no solamente en la iglesia católica, en muchas iglesias, tú has escuchado pastores o sectas que desarrollan y que tienen que tener relaciones sexuales con el pastor para poder purificarse y crean todas estas locuras, ¿verdad? Así que eso pasa mucho, y la realidad es que pasa el abuso espiritual, pero también el abuso sexual, porque es una agresión sexual. ¿Ves? Eso es como que múltiples cosas pasan en una situación, y por eso es tan complejo, ¿verdad? Entonces, bien por encimita, lo que mencionamos ahorita, casi el 94% de los agresores tienden a ser hombres, pero también hay muchos hombres que experimentan abuso doméstico. Sabemos también que cuando una persona experimenta el abuso doméstico, es altamente probable que vuelva a experimentar más de un episodio. Ese es el reto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, fue una vez nada más, fue esa ocasión que exploté, no lo vuelvo a hacer. Pero la estadística dice que casi el 80% vuelve a tener y vuelve a tener y vuelve a tener incidentes. Y lo que va ocurriendo es que va incrementando de severidad, ¿verdad? Y ese es el perfil. Y obviamente nosotros sabemos, y esto es un reto cultural, de romper con este mito cultural. Hay personas que dicen el daño físico sana mejor que el verbal, ¿verdad? Y la realidad es que lo que se conoce y lo que se ha investigado es que el abuso psicológico, el abuso verbal, es mucho más dañino y crea efectos mucho más severos en la vida de las personas. Tan es así que personas que experimentan abuso doméstico son más propensas a desarrollar claramente depresión, ansiedad, tener pensamientos suicidas. También desarrollan traumas y otros desórdenes emocionales, ¿verdad? Algo que también sabemos, y esto de forma general, porque quiero traer la palabra, pero siento que es importante que lo podamos hablar, ¿verdad? Algo que ocurre muchísimo es que la persona trata de salir de la relación hasta 5 hasta 7 veces.
So, es como que pasó la situación, me trato de escapar, vuelvo, me escapo, vuelvo. Y eso es uno de los retos que tenemos las personas que hemos trabajado con este tipo de situación, ¿verdad? Y lograr cambios en la vida de la persona, porque ese es parte del ciclo de la violencia. Y vuelve hasta que la mata. Claro, y uno de los retos es porque la gente tiende a pensar, y ahorita vamos a hablar, ya mismo vamos a hablar sobre los mitos, pero es que también hay dependencia económica. Yo no tengo a dónde ir, no tengo, tú conoces el tipo de estrategia de esta persona, te aísla, te saca de amistades y de familia, y entonces de momento, pues, ¿a quién tú tienes? No tienes a nadie, y posiblemente las personas que tú conozcas son las personas que son amigos de esa persona, y entonces, y eso crea muchas dificultades, ¿verdad? Esto no lo voy a discutir, pero lo puse en la presentación, pastora, para que cuando lo vayamos a que le guste, le interese la presentación. Uno de los retos es que mucha gente no sabe que están involucrados en una relación de abuso doméstico, ¿verdad? Y aquí hay como diferentes preguntas de autorreflexión que se pueden hacer de cuanto a comportamientos, pensamientos, dinámicas, que pues yo les exhorto, ¿verdad?, que puedan analizar y verlo, sobre todo también para poder ayudar a otras personas. Algunos de los mitos que se escuchan mucho en la iglesia es: eso no ocurre en hogares cristianos. Sabemos que eso es falso. No importa tu edad, no importa si eres hombre, mujer, tu edad, tu estatus económico, eso siempre va a ocurrir, siempre está involucrado. Si te sometes, y este es el reto de la parte de la iglesia, porque volvemos, utilizan la palabra para distorsionarlo y crear la culpa, ¿verdad? So te escuchan, es que si tú te sometes vas a resolver el problema. Dios habla sobre el sometimiento hacia Él, no hacia el abuso, ¿verdad? Y cómo uno maneja He escuchado eso. que dicen, Dios dice que la mujer debe someterse al hombre. Claro. Pues bueno, para porque si no, justificar ese tipo de... claro, de claro. Lo que conducta. pasa es que la Biblia te dice que sí, te dice que se Sí, someta. pero lo utilizan para eso. Pero ¿a qué tú tipo de llamas conducta. someter? ¿Verdad? Ahí es que está la dificultad, porque Dios tiene un orden perfecto y tiene una razón de ser, que ahorita lo vamos a mencionar, pero precisamente lo que hace esta persona de forma intencional es manipularlo, ¿verdad? Para poder tener el dominio sobre la persona. Se tiende a culpar a la persona. No, es que tú no eres una buena mujer cristiana, porque mira, una buena mujer cristiana aguanta, calla y ora y no le dice nada a nadie. Y no le dice sus asuntos a las demás personas. Y eso crea un reto bien difícil, ¿verdad? En la vida. De igual manera, por ejemplo, y estos son frases que yo he escuchado. Estas son frases que yo he escuchado. Es que tú no lo entiendes bien, es que él tiene muchos problemas en su trabajo y por eso es que él es así bien fuerte contigo y por eso es así fuerte con los nenes. Yo he escuchado esto. Que seas agradecido que hay gente más mala fuera de la iglesia, ¿verdad? También es el mito de que, como no es una agresión física, si lo que te insulta, te dice cosas, nena, ignora, eso son más que palabras, ¿verdad? Y ahorita mencionamos que el abuso psicológico y verbal realmente tiene mayor impacto que la herida. De hecho, yo cuando he tenido pacientes y he trabajado con personas sobrevivientes de violencia doméstica, ellos te dicen, yo prefiero herida física al daño psicológico, porque recuerden que distorsiona tu manera de ver la vida, ¿verdad? Distorsiona cómo tú interpretas la palabra, distorsiona la visión de lo que Dios quiere en tu vida, de cómo Dios te ha definido, te cambia todo eso, ¿verdad? Y esa es la dificultad. Así que, ¿a quién afecta el abuso doméstico? Claramente al sobreviviente, a la víctima, el agresor, los hijos, la familia extendida y también la iglesia. Porque, ¿saben una cosa? Esas familias, ¿dónde terminan? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Es un problema que todos tenemos que atender y mirar con sensibilidad. Ok, entonces, ¿qué nos dice, qué nos revela Dios acerca del abuso? Dios rechaza el abuso de manera clara y consistente, y tú lo ves a través de toda la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios es consistente con eso. La palabra nos dice que Dios siempre está al lado de los que sufren, ¿verdad? Dice en el Salmo 11, 5, perdóname, tengo la letra. Ay, mi madre, se le da ya. Jehová aprueba al justo, y al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y busqué también en los proverbios, hay 7 cosas que Dios aborrece, y te lo dice explícitamente. Y vamos a ver quién me puede leer ese. Estamos en Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. O lo puedes leer ahí, o puedes usar su Biblia.
¿Quién lo quiere leer? Los altaneros, Ok. la lengua mentirosa, las manos que asesinan a la gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Fíjate que el abusador tiene casi todas estas características. Fíjate. Y esto es un problema que mucha gente tiene, ¿verdad? No, es que en la Biblia no dice abusador o no dice abuso doméstico, ¿verdad? Porque estos son conceptos que se van desarrollando. Pero si tú miras lo que te dice la palabra, los ojos altaneros, ¿qué es eso? La soberbia, el orgullo, ¿verdad? El egocentrismo. Una persona que quiere hacer lo que gusta porque así es como él quiere. Lengua mentirosa, daña, ¿verdad? Distorsiona la palabra. A manos que asesinan, y no solamente en el contexto de quitar la vida, sino también de maltratar físicamente, ¿verdad? Elabora planes perversos, continuamente está maquineando en su mente cómo voy a manipular, cómo voy a distorsionar esto, ¿verdad? Así que evidentemente la Biblia es clara en cuanto a este tipo de comportamiento. Y miren algo que interesante, el carácter de Dios es amor, justicia, santidad, fidelidad y misericordia. El abuso es completamente contrario a todo esto, a todo el carácter de lo que representa Dios. Y por ende, si tú entras en dinámicas de abuso, tú te estás alejando del diseño original de lo que Dios quiere que tú emules, ¿verdad? Que tú desarrolles esa mente de Cristo, que tú desarrolles ese carácter de Dios, donde tú puedas ser una persona justa, fiel y misericordioso. Y evidentemente, en eventos y situaciones de abuso es completamente contrario. Por eso es incompatible. Tú no puedes decir que eres cristiano y también estés abusando, porque hay una incongruencia. Ojo, y ahorita lo vamos a hablar, podemos cometer errores, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nivel de arrepentimiento? ¿Cómo la persona está aceptando culpa? Usualmente una persona en este tipo de dinámica no admite culpa. Al revés, ¿qué es lo que hace? Te echo la culpa a ti. No, yo reaccioné así porque tú no hiciste lo que yo dije que hicieras, ¿verdad? Entonces, y tú terminas, mira, es verdad, yo debía haber hecho esto diferente para que él no reaccionara de esa manera. Y esa es la complejidad, ¿verdad? De esta situación. Según nuestra identidad en Cristo, ambos somos igualmente valiosos para Dios y coheredores de su gracia. ¿Qué significa eso? Que el valor del hombre es igual al de la mujer. Que los roles son diferentes, las funciones son diferentes, las responsabilidades son diferentes en cada una de ellas, y por eso son un complemento. Claro que sí. Pero el valor, ¿verdad? El valor es el mismo. ¿Por qué? Porque evidentemente te está diciendo, ¿verdad? Ambos son coheredores de la gracia, ambos tienen vida eterna, ambos son llamados hijos de Dios. Cuando tú escuchas la persona que tiende a abusar, el agresor, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de decir, no, es que tú tienes menor valor que yo. Por el comentario que mencionaste ahorita, ¿verdad? No es que yo soy el hombre, tú eres la mujer, tú eres inferior a mí. Y esto, desafortunadamente, es algo real. Me imagino que la pastora, ¿verdad? Y lo ha visto en otros líderes espirituales, líderes de otras iglesias, donde claramente estás presentando un modelo que no es bíblico, porque la palabra es clara y Dios ha sido claro y preciso a través de toda la Biblia. De hecho, lo puse simplemente aquí como referencia, ¿verdad? Dios no esconde el abuso, Él lo expone, lo condena y lo corrige, ¿verdad? Eso es un modelo a seguir para nosotros cómo enfrentamos situaciones de abuso y de violencia, ¿verdad? Aquí les puse referencia a los libros en donde aparece o hace referencia a situaciones de abuso, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues para aquellos que dicen que no, pues lee el Nuevo Testamento, olvídate del Viejo Testamento porque ya no, pues para que veamos que Dios, independientemente qué conclusión tú puedes llegar en cuanto a cuál libro hacerle caso, pues tiene que hacer caso a los dos. Y en los dos Dios ha sido consistente en cuanto al asunto del abuso. Entonces, ¿qué mensaje tiene Dios para el abusador que no hace su voluntad? Es decir, esa persona que no está cumpliendo el propósito de lo que Dios ha pedido y le ha exigido en su vida. Para esto, vamos a Malaquías, el capítulo 2. ¿Okay? ¿Alguien ha leído Malaquías 2 o sabe de lo que vamos a hablar?
escuchado, tienen más o menos una idea. Ok, Malaquías 2, lo que está ocurriendo es que Dios denuncia a los hombres y da advertencia al pueblo judío porque están haciendo muchas cosas incorrectas. Número 1, están violentando la santidad del templo de Dios. Número 2, a los sacerdotes de esa época no estaban llevando a cabo su función como debería ser, ¿verdad? Y número 3, había corrupción de tal magnitud que los hombres estaban divorciando a las mujeres, estaban maltratando y distorsionaron el propósito de lo que Dios había diseñado el matrimonio. Así que aquí está hablando de varias cosas. A mí me chocó mucho porque no hay manera de tú leer esto y quedarte con dudas en cuanto a cuál es la postura de Dios en cuanto al abuso, ¿verdad? Específicamente a los sacerdotes, claro, aquí está haciendo referencia a los que ejercitaban el rol de sacerdotes, pero cuando tú lo extrapolas en nuestra realidad, específicamente como hombres, como nuestro rol sacerdotal en nuestro hogar, pues también Dios nos ha dado unas funciones y Él espera que nosotros cumplamos esas expectativas que tengamos, ¿verdad? Y mira lo que ocurre cuando no cumples con lo que Dios te manda. Dice, ahora sacerdotes, estoy en el versículo 1, capítulo 2, dice, ahora sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme, deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldiciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios y las bendiciones que obtienen de su sacerdocio. Lo que dice el Señor Todopoderoso, dice, voy a privarlos de su poder y arrojarles en la cara el estiércol de animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Verdad? O sea, Dios está hablando con claridad y esto es el mensaje dirigido a los sacerdotes, ¿verdad? Y es un mensaje que nosotros podemos extrapolar en cuanto a las expectativas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ahora miren lo que Dios dice, lo que Dios advierte al pueblo judío, específicamente este asunto que estamos hablando del abuso doméstico. Dice, pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan, ¿ustedes por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañero y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Luego dice, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, ahí te está diciendo los credenciales, te está recordando quién es que está hablando contigo. Te dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. El Señor ya está cansado de escucharles y todavía ustedes preguntan, ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que el Señor le agrada lo que hacen lo malo y que está contento con ellos. ¿Ustedes no creen que Dios sea justo? Aquí hay, ¿verdad? Esto está bastante claro, pero aquí hay una dinámica muy interesante y lo voy a profundizar ahora cuando exponga que hablaba Jesús sobre esto, pero para que podamos entender, en un momento histórico, y se le atribuye en el periodo del Éxodo, donde Moisés permite el divorcio y la separación, y hay una razón por la cual eso ocurría, ¿verdad? El resultado o la razón, la motivación por la cual Moisés en aquel momento dado, el pueblo judío, permite el divorcio, era por el nivel del corazón endurecido que tenían los hombres. ¿Sabes? Y era de tal magnitud, uno de los retos que estábamos observando durante la historia del pueblo judío, es que
Por ejemplo, el hombre se podía divorciar de su pareja porque no me gustó cómo cocinaste, no estás cumpliendo con mis expectativas, estoy cansado, quiero una nueva esposa. ¿Sabes? No había una razón justificable, ¿verdad? Y claro, Jesús luego te dice las razones cuando el divorcio es válido. Pero interesantemente, el punto que queremos llegar es que porque hay personas que dicen, no, sí se puede, porque en el Viejo Testamento habla de se permite el divorcio cuando el hombre, y lo que esto nos está mostrando, lo que Dios nos está reflejando es su carácter. Porque Él te está diciendo, no es que yo estoy siendo inconsistente, es que tu corazón, tu incapacidad de entender el propósito por el cual yo te di el orden dividido en el Edén del hombre y mujer y para siempre, ¿verdad? Y lo que eso implica, como tú ni tan siquiera tenías esa capacidad, ¿verdad? De poder entender eso y de poder seguirlo, estas son las consecuencias. Y ese es el ¿verdad? Como que la confrontación que Dios le hace al pueblo judío. ¿Dudas o preguntas? Hasta ahora. ¿Estamos bien? Hasta ahora. Okay. Entonces, hemos estado hablando acerca del abuso doméstico y cómo eso afecta, ¿verdad? Cómo eso distorsiona, cómo corrompe el matrimonio y lo que Dios ha querido para nuestras vidas. Entonces yo quiero hablar brevemente de cuál es ese diseño, ¿verdad? Porque si estamos diciendo esto es lo que no debe hacer, esto es lo que no se debe hacer, ok, pues enséñame qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Es como un niño, no hagas eso, ok, pero entonces ¿qué tú quieres que yo haga? Ah, ok, que baje la voz, que me siente, que espere mi turno, ¿verdad? Es literalmente lo mismo. So, ¿cuál es el diseño del matrimonio por Dios? Y de hecho esto como que lo hablamos en el retiro de matrimonios que di con mi esposa el año pasado. Entonces dice, la relación del matrimonio tiene como fin crear un espacio de santidad para crecer juntos, apoyarse, fortalecer la fe y el amor. Dios crea al hombre y a la mujer con diferentes roles, diferentes capacidades, diferentes responsabilidades. ¿Para qué? Para complementarse, ¿verdad? Pero aunque son diferentes, el valor sigue siendo el mismo. Y eso es bien importante, porque ese es el pequeño detalle que muchas personas dejan fuera para tratar de justificar el abuso. Entonces dice, cuando ambos cumplen sus responsabilidades y sus funciones, ahí tú tienes una verdadera consagración del matrimonio. Tienes una relación en plenitud cubierto por el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no estás cumpliendo con lo que Dios te ha dicho de lo que tú tienes que hacer, y te voy a hablar bien sobre qué es eso, ¿verdad? Si tú no cumples con tu parte, ¿verdad? Uno se puede cuestionar si realmente este pacto, cuál es la magnitud del pacto de ese matrimonio que Dios tiene, ¿verdad? Porque, y ahí es que entra el yugo desigual, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero el punto central es que si las dos personas hacen lo que les corresponde, tú vas a tener, mira, esa es la ecuación bonita, cuando tú como hombre eres sacerdote de tu hogar, y cuando tú eres una mujer virtuosa, ¿verdad? Y cuando tú combinas eso, tú vas a tener una armonía divina. El propósito del matrimonio no era meramente para que tú fueras feliz, ¿verdad? Porque la felicidad son como un momento, para que tú puedas tener paz y serenidad y tranquilidad. Y en esa paz tú experimentas otros cambios, ¿verdad? Otras profundidades con tu pareja. Y desafortunadamente ese es el reto que vemos. Ese es el reto cuando analizamos la estructura social y analizamos los matrimonios y las crisis que enfrentan. Una de las dificultades es que la razón por la cual hay tanto conflicto, la razón por la cual hay abuso doméstico, es porque o una o ambas partes no están llevando a cabo su función. Y entonces, y ahí es que nosotros como iglesia tenemos que saber entender qué es lo que nosotros defendemos y por qué es que nosotros tenemos que ser tan celosos con esta idea, esta instrucción de lo que Dios ha dicho, de lo que es el matrimonio. De hecho, la familia formada se convierte en un ministerio. Y ese hogar es un lugar sagrado y es el corazón de la comunidad. Es decir, si se corrompe el hogar, ¿cuál va a ser el efecto? Lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? La ausencia de hombres responsables en el hogar, ¿verdad? El abandono de hombres en el hogar ha llevado a que la mujer tenga que cumplir con dos roles, ¿verdad? Roles que no le corresponden.
¿verdad? Pero lo tiene que hacer, ¿para qué? Para sobrevivir, para echar sus hijos hacia adelante, ¿verdad? Y uno de los retos que nosotros vemos y observamos es que, no, ¿verdad? Este es un estudio de lo que dice la palabra, pero algo que nosotros sabemos es que cuando no está la estructura familiar tradicional de hombre y mujer en el hogar, ojo, puede también haber hombre y esposo, pero si no estás cumpliendo con tu rol es como si no estuvieras, ¿verdad? En Puerto Rico decimos como que eres un cero a la izquierda, ¿verdad? Porque no estás haciendo lo que te toca, o para eso a lo mejor ni hagas nada, ¿verdad? Pero cuando tú tienes esa disfunción en el matrimonio, en el hogar, se va a ver reflejado. Es que no hay manera de tú poder taparlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay carencia económica y las estadísticas son interminables. En las niñas, embarazo más precoz, son más expuestas a la violencia doméstica, los niños a agresiones sexuales, violaciones, los niños son más propensos a gangas, los niños son más propensos a usar droga, a alejarse de la iglesia, o sea, y esa es la estrategia, ¿verdad? Esa es la estrategia del enemigo. Y por eso tú ves el ataque tan fuerte al hogar. Así que, ¿por qué es importante esto? Porque si se corrompe el núcleo familiar, si se corrompe el diseño original de Dios, lo que vas a terminar es lo que estamos viviendo ahora, que precisamente es la fragmentación de todo, ¿verdad? De los propósitos de lo que Dios ha tenido para nuestras vidas. Bien por encimita, pero simplemente para que lo tengan ahí, ¿cuál es el diseño original del hombre? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Tu llamado es ser íntegro, sobrio, justo, ejemplo de paciencia, tener dominio propio. Tú eres un protector y un proveedor, pero no es solamente un protector y un proveedor de bienes económicos y de dinero, también eres un protector emocional, también eres un protector espiritual de tu familia. Y ese es el reto que nosotros tenemos, ¿verdad? El hombre es llamado a liderar en amor, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro 7, léete ahí, Richie. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con su esposa. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. ¿Cogieron esa última parte? Te está dando el modelo, hombre, te está diciendo cómo es que tú debes actuar. Y ojo, te está diciendo, ten en cuenta que son más delicadas, son más frágiles, no porque son más débiles que tú, porque trabajan y operan de una forma distinta, ¿verdad? Y lo que le está diciendo es, reconoce esa diferencia, no lo trates con dureza como tratas a otro hombre. Hay una diferencia de trato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando no haces lo que tienes que hacer, cuando no tratas a tu esposa como debes hacer? Vas a ser un estorbo para tus propias oraciones. ¿Qué significa eso? Que Dios no está. ¿Qué significa eso? Dios no escucha tu oración. ¿Sabes? Yo creo que como que tenemos que entender la magnitud de lo que eso implica, ¿verdad? Porque a veces como que nos gusta culpar al enemigo y nos gusta echarle la culpa a Satanás por nuestros problemas y ciertamente hay unas guerras espirituales, pero también hay unas cosas que nosotros creamos, unas situaciones que nosotros permitimos, ¿verdad? Mujer, tú fuiste creada y diseñada para ser la ayuda idónea. No eres inferior, sino un complemento. Estábamos hablando de eso en el estudio de Génesis, ¿verdad? El otro día. La mujer es llamada a la sabiduría y edificar su hogar, ¿verdad? La mujer sabia, el proverbio dice, la mujer sabia edifica a su hogar, ¿verdad? Y lo traje de manera bien general, ¿verdad? Para que podamos entender que la expectativa que tiene Dios sobre el rol del hombre y la mujer como matrimonio, tenemos que tener claro qué es lo que Dios espera de nosotros y por qué entonces es que el abuso no es congruente y no tiene lugar en la vida del cristiano. Yo no puedo simplemente decir, mira, no debes hacer eso porque eso está mal. ¿Cuántas veces probablemente nosotros criándonos nos decían, muchachos, bájate, no hagas eso que te va a lastimar, no hagas eso que... Y nosotros lo hacíamos como quiera, ¿verdad? Hasta que nos daba el golpe, nos pelábamos o pasaban, teníamos la experiencia y nos dábamos cuenta, entiendo por qué lo debo hacer. Pues lo que está ocurriendo aquí es,
¿verdad? Nosotros tenemos que entender cuál es esa expectativa de lo que Dios quiere, a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? No solamente podemos decir a la persona, deja de ser un abusador doméstico, ¿verdad? No grites, no hagas estas cosas, claro que no debes hacer, pero ¿cuál es la receta? ¿Cómo se cambia el comportamiento? ¿Cómo se cambia el pensamiento? ¿Verdad? Y ese es el reto, ¿verdad? Esa es la dificultad. El abuso no es parte del diseño divino del matrimonio, de la familia. El abuso ocurre cuando hay un corazón endurecido, lejano a la voluntad de Dios. De hecho, tan es así que niega la definición bíblica de lo que nos establece Dios, de lo que significa amor. ¿Qué es amor? Dice, la importancia del amor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Está siendo bastante claro. No hay espacio para la ambigüedad o la confusión. Luego dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. No se comparte con rudeza, no es egoísta, no se enoja con facilidad, ¿verdad? No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, lo cree, lo espera y lo soporta. Esa es la definición del amor. Pero, ¿cuál es el problema? Que obvian lo que utiliza el agresor, es que te dice, no, la palabra dice que tú todo lo tienes que soportar. Entonces, y es bastante conveniente, ¿verdad? Porque se te olvida todo lo demás, lo de no tratar con rudeza, hablar con la verdad, ¿verdad? No ser presumido ni orgulloso, no deleitarte en se le olvida todo eso. Pero nos enfocamos en que el amor todo lo soporta. Y ese es uno, lo resalto, porque ese es uno de los versículos que yo escucho, y pastora, usted me dirá si piensa lo mismo o tiene otra observación. Esto es uno de los textos bíblicos que usualmente tú escuchas a la persona cuando quiere justificar la agresión o cuando quiere justificar dinámicas de abuso doméstico sin querer cambiar o sin tener disposición de cambiar. No sé cuál es su experiencia. Yo no lo he oído del agresor, pero lo he oído de la persona que agredió. Como justificando las acciones de la persona que lo agrede. Y a mí me parece... Sí, y es una sumisión falsa, ¿no? Incorrecta. No falsa, es una sumisión incorrecta. Y voy a hablar sobre eso ya en mi Lo justifica totalmente. Mira qué interesante, porque ni tan siquiera es el agresor que lo tiene que decir, porque ya la víctima lo ha internalizado, lo ha creído. Y si no lo soporto, es que no estoy demostrando el amor que Dios me está mandando a hacer. Y ese es el reto, esa es la complicación, honestamente. Por eso, parte de los factores protectivos, parte de las cosas que te ayuda a prevenir el abuso doméstico, es conocer la palabra. Porque cuando tú logras conocer la palabra, tú logras distinguir entre la verdad y la falsedad, ¿verdad? Ese es el reto. Eso entre otras razones. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿cómo entonces nosotros diferenciamos entre la autoridad bíblica y el control abusivo? ¿Cómo nosotros podemos crear como una diferencia? ¿Cómo diferenciamos entre la autoridad bíblica y el control abusivo? Yo sé que esta es una pregunta medio complicada, ¿verdad? Leyendo mucho la Biblia. ¿Ah? En la Biblia, leyendo la Biblia, entendiendo la Biblia, teniendo el discernimiento de lo que realmente quiere decir la Biblia versus lo que yo estoy queriendo entender o interpretar, ¿verdad? Así que, correcto, ¿verdad? Hemos normalizado actitudes que Dios llama violencia. A veces en nuestro hogar o en los hogares de familiares o en amistades, nosotros de repente darnos cuenta, ¿cómo? Que lo ven como normal. Sí, lo normalizan, correcto. Es que Entonces, a veces viene desde generaciones.
Mi abuela con mi abuelo fue así, Ujú. mi mamá fue con mi papá así. Sí, Yo sí. voy, por mantener mi matrimonio, Sí. yo voy a aguantar esto, yo Sí. tengo que aceptarlo porque así, mi generación ha sido así y no puedo destruir mi matrimonio. Sí, y yo he visto donde incluso por la presión, yo he visto mujeres de no salir de relaciones de abuso porque sería su segundo divorcio o su tercero, y dicen, si yo me divorcio de nuevo, ahí quedó desterrado. Y la ironía es que en tu mente la gente está pensando en ti y nadie está pensando en ti, eres tú mismo. Ujú. ¿Verdad? Pero así nosotros procesamos las cosas, ¿verdad? Nos preocupa más la opinión de la gente de la opinión de lo que quiere Dios en tu vida. Esa es la ironía. También hay personas que no se visualizan quedándose solos. Ujú, Ellos ujú. tienen que estar casados. Sí, y pasa mucho, lo veo mucho, me han llegado parejas cuando los niños terminan la escuela, se van por la universidad, o se van a otras universidades, o viajan, o se hospedan, y de momento hay crisis matrimoniales, y de momento hay divorcio, o hay conflictos, ¿verdad? Y hay unas razones por las cuales eso ocurre, ¿verdad? Porque posiblemente no cultivamos nuestra relación como matrimonio, ¿verdad? O nos enfocamos en los niños, en el trabajo, en el diario vivir, y no desarrollamos nuestro tiempo. Pero pues, también hay situaciones donde hay abuso y las personas dicen, a esta edad de mi vida, a mis 60, a mis 70 años. Yo recientemente tuve conocí una paciente en un lugar donde ella me comentó, estuvo sobre 35 años de violencia severa, de todo tipo de violencia que usted se puede imaginar. Y ella me decía, pero ¿sabes qué? Hace 2 años yo me separé, me alejé, me fui para este lugar, este nursing home, aquí estoy tranquila, seguro, y es la paz y la tranquilidad que he tenido en mi vida, a sus 70 y pico años, casi 80 años. ¿Verdad? Y las lágrimas que esa mujer botaba diciéndome por qué yo no hice esto antes. Porque incluso me decía, ahora yo tengo mejor relación con Dios, ahora yo tengo otras cosas, ¿verdad?, que no podía ver. Y ese es el reto, eso es uno de los retos, ¿verdad? La dificultad de la incertidumbre de qué pasará, ¿verdad? Pero eso precisamente son las dinámicas y eso precisamente es lo que pretende el agresor, ¿verdad? El abusador. Porque, no, te saca de tu ambiente, te saca de tu país, te controla tus cuentas y entonces de momento, ¿a dónde vas a huir? ¿A dónde vas a escapar? No tienes dónde escapar. Y eso está hecho a propósito, ¿verdad? Y esa es la dificultad. Por eso tenemos que entender esta maquinación y cómo se da ese proceso. Por eso la iglesia tiene que entender estas dinámicas de cómo se dan estos abusos y por qué se mantienen, ¿verdad? No, la primera pregunta, ¿qué diferencia entre autoridad bíblica y control abusivo? Si estamos en el Señor, ya el Espíritu Santo nos da a entender que algo anda mal. Ya no se puede. Si Sure. somos creyentes los dos, ¿por qué tú me tratas así? Sure. ¿Por qué me hablas? Ahora, si es en el mundo, se siente que es erróneo, pero no se sabe cómo salir. Porque he conocido varias personas, aún mi hermana tuvo una violación doméstica por 10 años y no sabía cómo salir de ella. Pero es que hay también veces que la gente no se da cuenta que está bajo controlación. No salen porque no lo saben. Tienen como un control. Y la realidad también es que hay ocasiones en que no tengo la oportunidad, no lo puedo ver, ¿verdad? No, y hay unas razones por las cuales tú no lo puedes ver. Pero tú traes un punto interesante porque tú dices, bueno, si tú tienes una vida espiritual activa, estás buscando al Señor, vas a la iglesia, pero yo veo eso como cualquier otra situación donde el Espíritu Santo te redarguye por algo y tú lo ignoras y tú lo sigues ignorando. ¿Y qué es lo que va a terminar ocurriendo? Pues no lo vas a sentir. Vas a tener el corazón endurecido, no vas a poder discernirlo y puedes tener ceguera espiritual, ¿sabes? Por eso es tan complejo, ¿verdad? Porque entonces tú de afuera tú puedes verlo, ver esa dinámica y decir, pero es que esto es tan obvio y la persona no puede verlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo conozco como realidad y no conozco otra cosa que no sea esta dinámica. Porque me crié de esa manera, porque así han sido mis relaciones y ¿verdad? Y esa es la dificultad. Muchas veces viene de la infancia, aunque muchas veces no lo creamos, la figura materna
siempre tiene un rol muy importante. Ambos, En ya. los hijos, ¿en qué sentido? En la comunicación de nosotras muchas veces es con los hijos la figura que esperamos que sea la más cariñosa, la más atenta, que el papá siempre, casi siempre nos dibujaron el rol de él era corregir, o sea, era el hombre de la casa, la autoridad. La mamá siempre viví un caso aquí, recién llegué a los Estados Unidos, que trabajé con una familia de cuidar a un niñito con autismo, Ujú. y ella está casada con él es un abogado. Y ese señor ejerce un narcisismo tan grande en su casa, que Ujú. yo, que era la empleada, Sí. cuando ese señor se me acercó, antes de yo renunciar de ahí, como 2 o 3 veces, yo hacía, o sea, Ujú. él estaba ejerciendo un trauma psicológico en mí, que yo dije, yo me tengo que ir de esta casa. Y ese eres tú llegando a ese ambiente. Era la niñera, Claro, de niñitos. claro. Y Pero, yo- pero fíjate como cuando tú estás tan inmerso en eso, tú no lo ves. Y viene alguien de afuera y dice, muchacho, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que, y qué es esta locura, verdad? Y la persona, ¿de qué tú hablas? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué? Y eso pasa, ¿sabes? Eso pasa en todas las dimensiones de las relaciones, en el abuso en general, ¿verdad? Hay veces que tú ves un ciclo de amistad y de momento tú ves una dinámica entre tú y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué se están hablando así? ¿Por qué? Tú sabes, y de momento, porque cuando estás inmerso en la dinámica, ¿verdad? Hay muchas cosas y vamos a entrar en eso. Pero mira qué interesante porque una de las preguntas que yo meditaba en mi corazón es, ¿cómo entonces podemos reflejar mejor el corazón protector de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a proteger? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Independientemente en qué etapa se encuentren, se den cuenta, no se den cuenta, cómo puedo apoyar, cómo puedo comenzar a llevar a cabo unas estrategias para ayudar a esta persona. Realmente la persona quiere la ayuda, está lista para reconocer que necesita ayuda. Tú no puedes cambiar a alguien que no desea. A veces es mejor, eso es lo que iba a decir ahora. Sí. A veces es mejor haciendo Claro, tu parte, claro. orando, que intentando hacerle entender a la Siempre hay persona. algo que tú puedes hacer, ¿verdad? Y una oración eficaz y Dios conoce tus intenciones de qué tú quieres hacer con esa familia, pero en última instancia es la persona. Pero nosotros como iglesia, conociendo ejemplos, si hay un caso Ujú. que se sabe que hay abuso, tanto Sí. emocional, físico, ¿qué nosotros podemos hacer si sabemos que esa otra persona tal vez puede correr peligro? Sí, es No un podemos- reto. Tenemos que quedar con Ujú. los brazos cruzados. Es un reto, y de hecho una de las preguntas que no la incluía aquí en la presentación porque era mucho, tuve que eliminarle como 10 presentaciones, 10 slides, era precisamente como el llamado a la iglesia, cómo tú respondes, y cuando tú miras las estadísticas, creo que era casi el 60% o 70% no tiene protocolo. No sabes qué hacer. Y claro, pues busca ayuda o trata de buscar alguna ayuda social, ¿verdad? Pero, y esa es parte del llamado. Y cómo la iglesia responde ante esto, cómo la iglesia crea protocolos, ¿verdad? Crea sistemas de referidos. Por ejemplo, cuando hay ciertas situaciones o necesidades, pues cómo la iglesia para canalizar, ¿verdad? Unas ayudas y ese es el reto, ¿verdad? Esa es la dificultad. Entonces, la pregunta que yo siempre hago, siempre en mis estudios, ¿qué dijo Jesús sobre eso que estoy estudiando? ¿Y qué habló Jesús sobre el abuso? Y Jesús trajo 6 cosas interesantes que podemos extrapolar. Número 1, Jesús se presentó como libertador de los oprimidos, condenando la violencia y la opresión. Dice Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Acaso todo esto es lo que me experimenta una persona que está experimentando el abuso doméstico? Esa ceguera, no lo puede ver. Ese quebrantamiento espiritual, emocional que tiene que tener esa persona, ¿verdad? ¿Qué más decía Jesús? Todo abuso doméstico implica un abuso de poder. Jesús declara que ese modelo no pertenece al reino de Dios, ni en la iglesia, ni en el hogar. En Mateo 20, del 25 al 28, Jesús dice que
Jesús utilizó el poder y la autoridad ¿para qué? Para servicio, para ayudar, ¿verdad? Y eso es uno de los modelos que nosotros tenemos de Jesús, ¿verdad? De que, ¿qué tú haces cuando tú tienes poder? ¿Verdad? ¿Cómo tú respondes cuando a ti se te es otorgado poder? Y no es algo metafórico, ¿verdad? No es meramente, oh, eres un líder aquí o eres un pastor, ¿sabes? ¿Qué tú haces con el poder que tú asumes cuando te conviertes en un padre, cuando te conviertes en un esposo? ¿Verdad? ¿Cómo tú respondes al poder que tú tienes, ¿verdad? Y si tú lo utilizas para servir o para engrandecerte a ti mismo, ¿verdad? Y ese es el contraste que utiliza Jesús. Dice, Jesús tenía todo el poder y la autoridad para hacer lo que quisiera, y aún así decidió servir, ¿verdad? Incluso hacer cosas que en ese momento histórico se consideraba humillante, ¿verdad? Defender, y en los casos que yo puse aquí, por ejemplo, la mujer samaritana, la mujer adúltera, ¿verdad? Donde Jesús se enfrentó a esas dinámicas y ojo, estaba la estructura social y política en reconocer que eso era incorrecto y eso estaba mal, ¿verdad? Pero Jesús se insertó en eso de forma intencional y no culpó a la persona, no silenció a las víctimas de abuso, defendió a mujeres humilladas, marcadas por abuso, y miren esta parte, restauró su dignidad sin justificar su pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿De qué otra manera respondió Jesús? Jesús rechaza la dureza del corazón de los matrimonios. En Mateo 19 dice, hay un diálogo en el capítulo 19 entre los fariseos y Jesús, y esto va atado a lo que hablaba ahorita acerca del matrimonio y de lo que se permitía en cuanto a los divorcios, ¿verdad? Decía, los fariseos están confrontando a Jesús, donde le preguntan si era lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier cosa. En ese tiempo cultural se había normalizado que sin ninguna justificación alguna, ¿verdad?, que tú te separaras de tu esposa. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho que sí se podía hacer. Pero ahí Jesús No, que Moisés da la carta de divorcio. Exacto. ¿Y qué hace Jesús? Jesús transforma y realmente lo que hace es demuestra la intención de lo que el propósito original de lo que realmente quería Dios, que era que un matrimonio sano, saludable entre dos personas, que las personas no se estuvieran divorciando porque les daba la gana. Y hay unas restricciones, y esto también eso nada más es un tema de las razones del divorcio ¿verdad? Y eso es un tema súper profundo. Entonces, Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 7, uno de los principios éticos que no solamente los cristianos seguimos, pero hasta personas ateos, ¿verdad? Que no creen en la divinidad de Jesús, no creen en Dios, pero creen en el principio y la enseñanza ética de los valores que Jesús dijo en ese sermón. Y era precisamente sobre el mandato de cómo iban a ser esas relaciones con las demás personas, de amor, de cuidado, de empatía, de respeto, ¿verdad? Donde hay miedo, humillación, control, violencia, ahí no está operando la enseñanza de lo que Jesús nos mandó a hacer. Tan sencillo como eso. Y por último, Jesús llamó al agresor al arrepentimiento sin excusa. Y esto yo lo traje en el estudio bíblico que mencionamos acerca del perdón. Ya profundizamos sobre Mateo 18. ¿Cuál es la consecuencia cuando tú haces caer a un hijo de Dios? Pero al que haga, este fue Jesús, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo más profundo del mar. ¿Verdad? Así que queda bastante evidente la respuesta de Jesús ante las dinámicas de abuso. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, algún comentario que quieran hacer sobre eso? ¿Estamos bien? Ok. Ahora vamos a mi parte, la que llevaba toda la presentación lista para dar. El perfil espiritual y psicológico del agresor y de la víctima. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar? Porque esto es lo que nos va a poder explicar por qué ocurre esas dinámicas, por qué se mantienen en esas, y ojalá que pueda contestarle a ustedes preguntas que tengan. A nivel espiritual, ¿qué es lo que observamos? Bueno,
vemos una crisis en su identidad espiritual porque pierdes el valor, porque sientes que no tienen valor propio. Y como no tienen valor propio, ¿verdad? Tú piensas que tú tienes que permitir eso. Tú piensas que tu vida se define o no hay otra cosa que no sea el abuso en tu vida, ¿verdad? Y claramente es un principio que va en contra de la entidad de Cristo, ¿verdad? Existe mucha culpa, hay error en sumisión, como hablábamos ahorita con lo que hablaba la pastora, ¿verdad? El concepto de someterte a tu marido, ¿qué implica eso, verdad? Hay unas condiciones en las cuales eso se da. Pero un problema espiritual que ocurre es que se someten a dinámicas que no deberían someterse, ¿verdad? Y permiten cosas que no deberían permitir. Y eso es un problema espiritual, ¿verdad? Porque es la manera que tú estás malinterpretando, y no solamente que a lo mejor que tú lo estás malinterpretando, que te lo enseñaron a ti, ¿verdad? Y que te has quedado con ese error, ¿verdad? En cuanto a qué te debes someter, porque Dios nunca, a través de la palabra, nunca habla acerca de someterte al abuso, ¿verdad? ¿Qué otras cosas observamos a nivel espiritual en la vida de una víctima, una persona que está en esa experiencia de violencia? Quebrantamiento espiritual. En muchas ocasiones el miedo paraliza, ¿verdad? Y la persona no puede tener el dominio propio. El segundo Timoteo primero nos dice que Dios nos da a nosotros la capacidad de tener de poder, dominio propio, ¿verdad? ¿Qué significa dominio propio? Significa que aunque me da miedo, aunque tengo estos temores y estas emociones, sigo haciendo lo que Dios me ha llamado a lo que tengo que hacer. Y eso es difícil, ¿verdad? Y esa es la dificultad espiritual que experimentan las víctimas, ¿verdad? Que sus emociones son tantas que los paralizan y no se sienten capaces de poder incluso tomar una decisión o tratar de buscar una alternativa a la situación. A nivel psicológico, que es lo que nosotros observamos, que es bastante común en las víctimas, el concepto que se llama indefensión aprendida, que básicamente te acostumbras tanto a la dinámica, al fracaso, al problema, que tú dices, esto no va a cambiar, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a ponerme a inventar? ¿Para qué me voy a divorciar a esta edad? ¿Verdad? Ese es el concepto. Es que presenta como una desesperanza de que las cosas no van a cambiar, mi vida va a ser esto, y mientras mejor yo acepte esto, pues más feliz voy a estar, ¿verdad? Porque no existe otra realidad que no sea estar en este abuso doméstico. Hay disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva, lo que eso significa es que digo algo y pienso algo distinto a lo que hago. Y es como una discrepancia, ¿verdad? Y muchas de las ocasiones que tienen las víctimas es que dicen que sí, que este abuso está mal, no lo debo permitir, pero mi comportamiento hace completamente lo contrario, ¿verdad? Entonces esa incongruencia es lo que genera también mucha frustración con las personas cuando están tratando de ayudar, ¿verdad? Porque la persona te dice, sí, quiero la ayuda, sí, yo sé que esto está mal, sí, que esto es un problema, pero no hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? No voy y hago la llamada, no busco consulta, no hago las estrategias. Uno de los retos, ¿verdad? Uno de los retos en tratamiento, cuando tú estás tratando de ayudar a una persona que está en violencia doméstica, a veces yo he estado 2 años con una persona en psicoterapia, tratando de no solamente de entender las dinámicas ¿verdad? De entender qué es lo que está ocurriendo en la rueda del poder, y cuando tú ves todo este progreso, tú tienes todos los recursos y dices, y ya salí, terminé la relación y busqué la ayuda y tengo la protección, y después vuelve de nuevo con la persona. Sigue con la mentalidad, ¿verdad? Sí, pues como sigue con la mentalidad, correcto. Y ese es el reto, porque ¿qué tú dices? ¿Para qué yo voy a...? O otra relación igual o peor a la que acaba de ser. Correcto. Una de las cosas que nosotros también sabemos que ocurre es la repetición de ciclos en las relaciones. Es precisamente eso, hay una codependencia emocional. El reto es, y esto pasa con la violencia y también pasa en otras cosas, pero por ejemplo, tengo una relación abusiva, termino con él, busco otra relación, entro de nuevo en una relación abusiva, salgo, tengo otra persona
y de nuevo caigo en la relación abusiva y la persona tiende a pensar, Dios mío, es que yo soy malo, es que yo me merezco esto, es que esto es lo que a mí me gusta. La gente dice, eso es lo que a ti te gusta. El que cree en la suerte dice que yo no tengo suerte. Ajá, y lo que no tiene es la capacidad de darse cuenta que la manera en lo que llama amor, la manera en de lo que ha aprendido a través de la violencia, porque recordemos también, ¿sabes? La sensibilidad de entender que la razón por la cual aprenden y ven la vida de esta manera es porque como se ha encontrado en situaciones donde su vida ha estado en riesgo o donde ha percibido daño o donde, o sea, es como, es tu manera de sobrevivir. Y entonces, por eso hay personas que mantienen, ¿verdad? Mantienen esta repetición de relaciones conflictivas, ¿verdad? Porque no logran entender, no logran reconocerlo. Y hay personas que viven toda su vida como víctimas, ¿verdad? Y dicen, no, es que Dios la tiene contra mí, es que esto no es para mí, las relaciones son para mí. No es eso. Lo que pasa es que tienes que desconstruir y ¿verdad? Y reaprender lo que es el amor, lo que es un verdadero amor. ¿Qué ocurre también? Que es bastante común, pues hay una autoestima baja y por eso se echan la culpa. Es que mira, yo soy como llenita, es que yo soy medio, por lo menos tengo agradecido que tengo una pareja, ¿verdad? Comienzas a tolerar cosas, pero está a raíz de la visión tan pobre que tienes de ti mismo. Ojo, a veces eso pasa por experiencias de la niñez, carencias emocionales criándote, ¿verdad? Pero recuerden también que eso pasa porque esa es la consecuencia de años de maltrato verbal. ¿Me entiendes? Tú pudiste tener una crianza normal, ¿verdad? Sin ese tipo de abuso. Pero yo puedo estar contigo en muchos años repitiéndote lo mismo, tú lo vas a creer. Lo vas a creer. De hecho, tan sencillo como un niño. ¿Por qué a un niño tú nunca le debes decir bruto? ¿Por qué? Porque se lo va a creer, ¿verdad? O va a actuar porque dice, es que así, esta es mi definición. Como mami y papi dicen que yo soy bruto, pues yo voy a actuar como bruto, pues yo voy a hacerlo, ¿entiendes? Y ese es el reto. Y pasa lo mismo en las relaciones de violencia, ¿verdad? Donde hay ocasiones en que las personas hasta no se dan cuenta de cómo han llegado a esa conclusión o esa visión de vida. Y un riesgo en el perfil psicológico de una persona de víctima es que lo que tú comienzas a ver es que hay un aislamiento progresivo. O sea, tú comienzas a ver que el agresor comienza a reducir el ciclo la cantidad de amistades y comienza a restringir. No salga con las muchachas del trabajo, mira, es una loca, mira para allá lo que hizo, mira. Y entonces, y comienza a controlar. Mira, no vayas a las actividades del trabajo, mira, no vayas a estudiar a la universidad, ¿para qué dejas a esos muchachos? Es lo que hay. Y que de momento tú te das cuenta que la persona comienza a controlar hasta que estás aislado. Y entonces, ¿cuál es el problema del aislamiento? No solamente lo que ya hablamos de que no vas a tener los recursos o la gente se va a cansar de tratar de ayudarte, porque eso pasa. La gente que se frustra, ¿verdad? Y desafortunadamente porque no entienden lo que implica esta dinámica, ¿verdad? ¿Y cuál es la repercusión del aislamiento? Parte de lo que ocurre en el aislamiento es que pues no tengo a dónde ir, no tengo a dónde acudir, ¿verdad? Pues yo no tengo ninguna otra opción, ¿verdad? Y ese es el reto. No solamente el aislamiento físico, sino también este aislamiento emocional. Pero yo no voy a hablar yo me puedo reunir con las damas, pero yo no voy a hablar nada de eso, y no puedo decir nada, yo me aíslo emocionalmente, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, como cuando la pastora hace referencia a las predicaciones, ¿verdad? Yo estoy predicando la palabra, tú te lo estás aplicando, ¿verdad? Entonces, parte del argumento, la dificultad es que si yo no me siento con la pastora y le digo el reto que yo estoy, digamos el reto espiritual que yo estoy teniendo, si yo no tengo, si no tengo una conversación, ¿cómo voy a recibir palabras? ¿Verdad? ¿Cómo voy a ver otras perspectivas que me ayuden a entender qué es esto que tú estás metido, qué es este revolú, ¿verdad? Y eso es parte del aislamiento, ¿verdad? Porque tú llevas, parte del reto, ¿verdad? Es que tú piensas que lo está haciendo, ella está decidiendo hacerlo, ¿verdad? Porque ella es la que decide no hablar o la víctima decide no
no hacer estas cosas, pero recordemos que detrás de eso hay coerción, detrás de eso hay manipulación, hay miedo, no te atrevas a decirle nada a la pastora, no te atrevas a hacer comentarios de lo que pasa aquí en casa, ¿verdad? Ese es el reto. Es que hay dos tipos de víctimas, la víctima que no dice por miedo, porque esta señora con la que yo trabajaba, ella un día me dijo, él no quiere, ella duró como 1 mes y medio que yo no le veía casi la cara a ella me llamaba por teléfono de su habitación. Ya el niño va a venir de la escuela, lo voy a ir a buscar, cocínale porque él comía una dieta especial, cocínale su comida. Y un día yo le dije, ven acá, ¿por qué tú te sientes mal? Le dije yo, no, porque yo decía, vivimos en la misma casa, yo paso todo el día aquí, el niño se iba a su terapia a las 9 de la mañana, regresaba a las 3 de la tarde en el día, yo no la veía a ella. Y me dijo, es que él me dijo que no hable contigo. Sí. Si vivíamos en la misma casa, claro, y yo me quedé. Pero sabes una cosa, yo he conocido de situaciones, a veces como uno está enajenado a las dinámicas que se dan, pero yo he tenido personas que me han dicho, ¿verdad? Trabajando con personas de sobrevivientes de violencia, que los agresores le decían, puse te estoy grabando todo lo que tú dices, tengo cámara, mira, cuando tú sales, tú estás en tal lado, tú estás en Walmart, sí, yo sé que tú estás en Walmart, a mí me dijeron, yo tengo ojos en todos lados, ¿verdad? Y las personas dicen, pero ¿qué es esto? Pero ya, pues, y entonces hasta que llega el punto en que no tiene que haber grabadora, no tiene que haber evidencia, porque ya tú te crees. Ya está psicológicamente. Claro, porque acuérdate que estás operando a base de miedo, estás operando a base de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ese es el reto. Entonces, yo puedo decirte, mira, no hay cámara, no hay nada. Tú y yo estamos teniendo esta conversación confidencial y privada, y la persona no tiene manera de poder entender que eso es una realidad, ¿verdad? Porque su experiencia de dolor y de dificultad lo ha llevado a esa magnitud, ¿verdad? Y por eso hay personas que no se dan cuenta, porque es como la acumulación de tantos años de agresión y de violencia, de dominio y de distorsión. Y imagínate también cuando le ponemos en la complicación del abuso espiritual, cuando el agresor utiliza la Biblia para poder ¿verdad? Perpetuar mayor dolor y mayor persecución o paranoia en ti, ¿verdad? Es un reto sumamente difícil. Y quería decir, para rápido ya ir terminando, se me olvidó hacer la nota del alcance. Cuando estamos mirando este perfil, esto es de forma global, ¿verdad? Cada experiencia es única, pero nosotros vemos como unos patrones que son bastante comunes. Pero quiero hacer el hincapié. Entender algo no es igual a justificarlo. Yo puedo entender una dinámica, pero eso no significa que yo estoy justificando lo que está ocurriendo. Yo puedo explicar un fenómeno, una situación, una dinámica, pero eso no significa que yo lo estoy aceptando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sabes que es importante porque cuando estamos mirando estas situaciones, son complejas, ¿verdad? Mira por ejemplo del agresor, y ya con esto estamos cerrando. ¿Cuál es el perfil espiritual? Pues, evidentemente hay falta de renovación de la mente, tienen un corazón endurecido, tienen idolatría a sí mismos, ¿verdad? Porque como mencionaste ahorita, en muchas ocasiones son narcisistas, ¿verdad? Se creen que todo lo merecen, que son hijos de un rey y ellos también tienen que tener las riquezas y toda esta distorsión, ¿verdad? Hay mal uso del sacerdocio, del rol, de lo que Dios ha puesto en su vida. Hay una ira desmedida también, ¿verdad? Donde hay una falta de autocontrol de sus emociones. No hay fruto del espíritu, lo que hay es fruto de la carne, ¿verdad? Porque completamente no hay paciencia, no hay amor, no hay entendimiento, lo que hay es coraje, angustia, agresión. Ocurre también ceguera espiritual. Hay personas que no lo ven, ¿verdad? No, por diferentes razones, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, hay veces que el espíritu te redarguye, pero si tú sigues haciendo lo mismo, ¿qué más tú quieres? ¿Sabes? Tú tienes que tomar acción, tú tienes que decir si yo paro el comportamiento pecaminoso, si yo paro esta acción, o si voy a simplemente continuar justificándolo, ¿verdad? Utiliza la lengua para destruir en vez de para edificar, ¿verdad? Porque está maldiciendo, está creando miedo, intimidando, en vez de levantar y restaurar y fortalecer, ¿verdad? El perfil psicológico, casi el 80% de estas personas tienen algún trastorno psicológico. By the way, es bien común, nosotros sabemos que cuando hay personas que son agresores, sí sabemos que hay, por lo general, siempre hay historial de abuso familiar,
ven las dinámicas, como por ejemplo el alcoholismo. Cuando papá, mamá, cuando papá, tíos, abuelos, todo el mundo está bebiendo, yo me creo en ese ambiente, el alcohol no es un problema, ¿verdad? Y beber todos los días no es un problema, ¿verdad? Porque cambian tu visión de ver. Lo mismo pasa con el abuso. Sin embargo, las últimas investigaciones están señalando que aunque tú obviamente experimentes esas vivencias de abuso, o que tú le hayas visto en tu casa, tú viste que era normal que papá le grite a mamá, que papá golpee, o viceversa, que mamá golpee, ¿verdad? Porque se dan ambas situaciones. Pero las últimas investigaciones lo que está sugiriendo es que cuando hay personas que son agresores más como bien disfuncionales y bien abusivos y bien fuertes, usualmente posibles características antisociales y características más profundas de personalidad. Tienen problemas de autocontrol emocional, es impulsivo, distorsiona los pensamientos, ¿verdad? Interpreta lo que te da la gana, ¿verdad? Tú le puedes decir, pero no, es lo que él piense, lo que él diga, es cómo él ve la vida. Tiene en muchas ocasiones baja autoestima encubierta. La persona tiende a ser posesivo, con celos enfermizos, y lo que mencionamos sobre la antecedencia de violencia. Por último, cuando nosotros hablamos de los agresores, yo creo que es importante para poder entender que no todo el mundo se presenta como agresor de la misma manera. Hay como dos categorías. Está el que se conoce como el agresor de fachada, o sea, frente a la gente, mira qué gran, mira cómo le abre la puerta y permite que las damas entren, mira qué caballeroso es, pero en su casa es abusador. Eso es lo que se conoce como el agresor de fachada, ¿verdad? Y de hecho esto es una de las características por las cuales muchas mujeres o víctimas no buscan ayuda, porque yo voy a decir a la pastora, mira, Emanuel me está haciendo esto, imposible, tú me estás mintiendo, porque él no es así, ¿verdad? Y esa es parte de lo que hace el agresor, ¿verdad? Incluso juega a tal magnitud donde te hago pensar, nadie va a creer lo que tú estás diciendo, van a pensar que tú estás loca, todo el mundo sabe que a ti te dan esas loqueras y utilizan un vocabulario que tú terminas convenciendo y creyendo de eso. Pero es que es difícil poder romper y reconocer eso, ¿verdad? Manuel, así mismo fue el esposo de mi hermana. Nos tenía todos convencidos que era el mejor hombre, pero como vivía en otro estado, pues abusaba de ella física, mental, de todo. Entonces, pero nosotros cuando íbamos allá, claro. Nadie decía que era un hombre malo. Sí. Y ella le tenía miedo. Sí, yo he tenido pacientes donde me traen, incluso a nivel de confusión, de incredulidad de la pareja, decir, pero ¿cómo es posible que mami y papi estén ahí y tú eres otra persona y no haces más que salir por la puerta y ya tú estás? Pero ¿qué es eso? ¿Tú eres esquizofrénico? ¿Qué es? Y esa es parte de la manipulación. Por eso tienen esas características bien disfuncionales. Y entonces está el agresor generalizado. Esta es otra dinámica. Este es el agresor que siempre es violento. Y entonces la gente, por lo general, como pues, es que él es así, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, normalizarlo. No, es que él es rudo. No, es que hay que entenderlo porque él habla así, explayado a la gente, pero él es bien buena gente, tiene un corazón bueno, ¿verdad? Y lo que tiene es un carácter abusivo, ¿verdad? Y un reto que tiene muchas personas es que tú lo normalices, es que él es así, ¿verdad? Es que él es de temperamento fuerte, no tiene nada que ver con temperamento. Lo que tú estás es normalizando patrones de violencia, ¿verdad? Y ese es el reto. Y a nivel bíblico, la dinámica se conoce como la dinámica del lobo con piel de oveja, ¿verdad? Jesús advirtió sobre aquellos que van disfrazados, ¿verdad? Y tienen esta vida. ¿Cómo tú lo ves en la vida de iglesia? Porque esto es lo que me interesa aplicarlo, ¿verdad? Pues en muchas ocasiones tú ves que son líderes de la iglesia, que es un hombre de oración, es la persona que siempre está ayudando en misiones, y de momento hasta que ves en las noticias una tragedia, ¿verdad? Dices, pero es que no puede ser eso. Y tú, no sé si a usted le ha pasado, a veces cuando han visto las noticias, cuando entrevistan a los vecinos, cuando hay asesinatos o hay violencia, y los vecinos, pero es que ¿cómo va a ser? Es que mira, ese muchacho siempre, yo recuerdo, y era porque era tan drástico. Esta persona que tenía secuestrado como a 3, 4 niños y haciendo barbaridades,
Y cuando un día el FBI, ¿verdad? Y arrestan a la persona y porque un niño se escapó y pudieron buscar la ayuda, están entrevistando al vecino. Y el vecino está así. Y él decía, pero es que yo los fines de semana hago barbecue con él y me doy una cervecita y hacemos chistes, pero ¿cómo es que esa persona es la que está maltratando, haciendo todo esto? Es que eso es lo que hace. Esa es la estrategia. Si tú conoces la estrategia, entonces tú sabes, si tú conoces las artimañas del enemigo, si tú conoces cómo el enemigo opera, tú vas a poder diferenciar entre la luz o las tinieblas, ¿verdad? Por último, factores que previenen, lo que llamamos factores protectivos. Primero, bueno, voy a comenzar con el que tú dijiste, que yo creo que ni lo puse. Estudia la palabra. Lee la palabra, lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Estudia la palabra y tú vas a poder ver. Conoce tu identidad en Dios, entiende tu propósito y tu valor. ¿Verdad? Claro, esto lo obtienes a través de la lectura de la Biblia. Pero entiende cuál es esa identidad. Esto es una cosa que yo continuamente, cuando daba mucho en las clases a los pritinos, daba talleres, esto es una de las cosas que siempre hay que enfatizar, sobre todo con ellos, ¿verdad? Conoce cuál es tu identidad y a qué Dios te ha llamado, ¿verdad? Para que tú, cuando te enfrentes en una situación como esa, tú tengas la capacidad del discernimiento para poder reconocer que eso no es correcto. Conocer y experimentar el amor de Dios. Qué difícil es, porque si tú no has conocido o no has experimentado el amor de Dios, tú no sabes lo que realmente es amor. Cuando tú experimentas ese amor de Dios, esa misericordia, esa gracia, esa serenidad, esa paz, ¿verdad? De cuando Él te habla o cuando Él te está mostrando algo, cómo lo hace para tú darte cuenta y crecer, ¿verdad? Y esos cuidados que Dios tiene en nuestras vidas. Cuando tú conoces el amor de Dios, pues, ¿verdad? Tú dices, ok, la expectativa es que Dios me dice que yo tengo que amar como Él me está amando a mí. Y esta persona, si no me está amando como, ¿verdad? De una forma saludable, pues evidentemente esto no es amor, ¿verdad? Evitar yugo desigual. Ahora entiendo, es el cliché, ¿verdad? Eviten el yugo desigual. Hay una razón. ¿Por qué? Y a nivel bíblico, ese pacto matrimonial que se da, pues tú hasta te tienes que cuestionar o preguntar si realmente se está validando. Porque si tú tienes un creyente y te estás casando con un no creyente, ¿verdad? Esa persona no va a cumplir con sus expectativas de lo que Dios quiere en el matrimonio. Y entonces, y va a crear unas dificultades. Porque nosotros hoy, en esta presentación, podemos hablar sobre los valores que tenemos en común, que son los valores bíblicos. Pero esta conversación yo no la puedo tener con personas que no creen en el valor bíblico. Porque las cosas del espíritu, ¿verdad? Se disciernen en el espíritu. Entonces, ese es el problema del yugo desigual. Igual el asunto de la fornicación, y a veces esto es lo que yo hablo con los jóvenes. No te das cuenta, y claro, en esta generación es mucho más frecuente y mucho más común, pero ¿cuál es el reto de la fornicación? No solamente la fornicación porque es malo, porque no estás casado con la persona, es que tú estás entregando tu cuerpo a una persona, estás creando vínculos físicos, afectivos con una persona que tú no estás listo y que la persona no está comprometida con lo que Dios espera de ti, con lo que se supone que sea ese matrimonio o esa relación. Y en muchas ocasiones mucha gente cae en violencia, en dinámicas de violencia, precisamente por esta dinámica. Tenemos que entender el diseño del matrimonio bíblico, predicar acerca del amor de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú lo pones a Él antes que a tu esposa, antes que a tus hijos, antes que tu profesión, ante cualquier otra cosa. Pero cuando no entiendes eso, no lo sabes, pues no lo puedes hacer, ¿verdad? Emanuel, Sí. yo creo que el que usa a su esposa siendo creyente no ha tenido un encuentro verdadero con Dios. No puede ser. Eso es una buena pregunta. Eso, yo tengo pensamiento mixto con eso, porque evidentemente estamos hablando de un patrón continuo, ahí estoy de acuerdo. Cuando yo veo esto como, por ejemplo, cuando hay personas que se acaban de recién convertir, ¿verdad? Tú estás rompiendo con tu carne, estás rompiendo con tu viejo yo, ¿verdad? Y pues uno cae en situaciones, en dinámicas, en cosas. La pregunta realmente va a ser, ¿dónde está tu corazón? ¿Verdad? ¿Dónde está el corazón de una persona? Que de hecho, esa es parte de la pregunta
de la pregunta final, ¿verdad? Bueno, en cuanto al rol de la iglesia, ¿verdad? Entender lo que es el amor, ¿verdad? Reconocer esas señales de abuso, servir de apoyo protector a la víctima, facilitar recursos comunitarios, un rol de ayuda de sanación espiritual, también reconocer cuando hace falta una ayuda psicológica, emocional, ¿verdad? Hay unas cosas que tú trabajas con la palabra, hay otras cosas que tienes que trabajar a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, por lo menos esa es mi perspectiva. Miren qué interesante, en una de las estadísticas recientes, le hicieron esta pregunta a pastores protestantes: ¿cuán frecuente en tus sermones tú hablas acerca de o violencia doméstica o agresión sexual, este tipo de cosas? Y la mayoría, el 42%, digo que nunca, casi nunca. Y tú dices, es fácil, ¿verdad? Señalarlo, mira para allá, no se está... Pero esto es parte del propósito de tener estudios como estos, porque nos ayudan a evaluar lo que hacemos, qué estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces la pregunta final es: ¿habrá restauración y sanación para la víctima? ¿Verdad? Es como que evidente, ¿verdad que sí? Dios nos muestra que siempre está cerca de corazones quebrantados, que el proceso de sanación es bien complejo, pero lo bueno es que no depende de su fuerza ni sus capacidades, sino las de Dios, sino al Dios que tú le sirves, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Mira este pensamiento. La esperanza del sobreviviente es que el abuso doméstico no define su vida, sino la promesa de que nuestro Dios nos brinda liberación y sanación. Amén. Pero la pregunta que les hago: ¿y habrá restauración y sanación para el agresor? Sí, también. Si hay arrepentimiento de Si hay arrepentimiento del corazón, sí. ¿Y usted cree, pastora? Sí, ¿Coincide? para todo. Bueno, ¿verdad? Es complejo, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber acción a tomar, ¿verdad? Tiene que reconocer lo que está haciendo mal. Correcto. Y me llamó mucho la atención porque hay que reparar su corazón, o Dios le tiene que poner un corazón nuevo, ¿verdad? Tiene que haber un cambio total, drástico en su vida. Y hay testimonios de cambio, hay testimonios de personas que fueron agresores y que están en figuras o en posiciones de liderazgo espiritual y son de testimonio, ¿verdad? Evidentemente. Pero Lucas 17:33 también nos dice: tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo, ¿verdad? Cuán difícil también a veces es trabajar con estas personas. Claro, eso va a depender de muchas cosas, pero creo que todos entendemos que realmente va a depender de la disposición de querer. Bueno, quería decir con la pregunta que hizo Miguel, es interesante. ¿Cuál? Dice de que si verdaderamente un cristiano, o sea, no debe estar haciendo estas cosas. Que si uno tuvo un encuentro con el Señor, sí, pues yo diría que sí, yo puedo tener un encuentro con el Señor, pero yo tengo que tener cuidado qué puerta yo abro, qué puerta yo cierro. O sea, porque si yo abro, yo puedo tener un encuentro, Señor, y estar bien parado, pero o sea que a veces no por ignorancia o lo que no es perfecto. A veces son personas que han reconocido al Señor, pero no se han dado la tarea de crecer espiritualmente y ser transformados, y conocer la palabra y comenzar ese proceso. A veces yo he visto personas que llegan de esa manera, pero en la medida en que van creciendo, van cambiando su pensamiento, ¿verdad? Va transformándose. Pero hay gente que se queda ahí. Yo voy a hacer una pregunta, porque tú presentaste un ciclo, ¿verdad? Al inicio. Y la última parte era reconocerlo y pedir perdón. Sí. Pero hay gente que no pide perdón. Sure. Hay gente que no. Yo he visto, por ejemplo, personas que no hablan de eso, como si eso fuera normal. Lo que pasó es normal, no hay que hablar de eso. Y tú tratas de iniciar la conversación y no te contestan, no te hablan, porque ahí no pasó nada. Entonces, te hacen creer que esa es la conducta correcta.
Pero eso es malicioso, Ujú. ¿verdad? En Claro, ese caso, claro. es malicioso. Claro, y te está hablando te está hablando de su tensión, de lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Porque si ni tan, y esto tiene que ver con corrección de forma general, ya sea, estamos hablando del abuso doméstico, que puede ser cualquier corrección. Un principio básico es que si ustedes tienen la responsabilidad de si me ven a mí haciendo algo incorrecto, usted tiene que acercarse. Y si tú me estás diciendo a mí que yo estoy haciendo algo incorrecto, yo tengo que escuchar, yo tengo que ver. El hecho de que la actitud sea de que no significa que de lo que tú estás hablando, te estás inventando, habla mucho, ¿verdad? Me llega a pensar el modelo de Jesús, de habla con el hermano, si no lleva el testigo, y si no habla en la comunidad, y si no, trátalo como un publicano. O sea, en Arres Habichuela, si tú ves que ni tan siquiera hay disposición en escuchar, en dialogar, porque lo que pasa también es que hay personas que se les hace difícil entender por qué es incorrecto, ¿entiendes? Pero te pueden decir, ok, yo creo que debo cambiar esto, pero no implica que han roto los esquemas de pensamiento para reconocer que tiene que haber un cambio inmediato. Hay personas que van cambiando poco a poco. Mira, sí, como que yo creo que eso no se debe hacer, pero no sé, y no están dispuestos a tener esa disposición. Pero lo cierto es que si tú te acercas a una persona y te da esa respuesta, eso te está hablando de esa persona, te está hablando de su condición espiritual, te está hablando de condición humana. Por eso también es diferente a si tú vas al approach de una persona que sí que te dice, mira, sabes que estoy en error, mira para allá lo que estoy haciendo. Pasa que las personas tienen diferentes niveles de introspección. Hay gente que le toma más tiempo entender unas cosas que otras o aceptar unas cosas que otras, pero al final del día, ¿verdad? Habla mucho si tú confrontas al agresor o ves la dinámica y tú ves ni tan siquiera la intención de escuchar, eso te dice a ti de cómo hacer el approach, ¿verdad? Porque tu estrategia va a depender de la receptividad de la persona, ¿verdad? De igual manera en el ámbito espiritual, cuando tú haces una corrección espiritual, tú mides dónde está esa persona a nivel espiritual. Si es un bebé espiritual, tú vas a tener que simplificarlo o buscar una estrategia diferente, quizás a la conversación de una persona que lleva más crecimiento espiritual. Lo mismo pasa con el agresor. Es un reto, ciertamente es un reto. ¿Cómo se define, cuál es la característica de una persona antisocial? La gente utiliza la palabra antisocial de forma incorrecta. De forma general, cuando nosotros hablamos de antisocial, piensan en la persona que no es sociable, que se aleja. Eso no es la definición de antisocial. Cuando hablamos de personalidad antisocial, es la persona que no tiene empatía, es una persona que maquinea, una persona que no importa qué tú hagas, va a hacer la maldad, no sigue las instrucciones, rompe las reglas, no sigue la autoridad. Hay un perfil entero y de ahí sale sociópata y psicópata. Hay personas que ni tan siquiera tienen la habilidad de reconocer, caramba, está llorando, está triste. Hay gente que ni tan siquiera tiene esa capacidad. No tiene empatía. Hay como diferentes niveles, pero la persona antisocial o rasgos antisocial es esa persona que no le importa el bienestar o la empatía de la otra persona, porque lo que me interesa es alcanzar lo que yo quiero hacer. Pero eso vendría siendo un narcisista. Lo que pasa es que puedes tener rasgos narcisistas, claro, porque hago lo que quiero hacer, pero lo que me satisface, lo que me motiva es el poder. Porque yo quiero dominar sobre todo el mundo, yo quiero ser esa figura y no importa a quién yo tenga que mentir o llevarme enredado, yo voy a alcanzar. Es una persona antisocial. Una persona narcisista, las motivaciones son diferentes. Las motivaciones son para tratar de satisfacer una necesidad emocional, ¿verdad? Una inseguridad. Y he trabajado con los dos tipos, con antisocial y usualmente tú lo ves historial delictivo, tú ves problemas de sustancias, tú ves múltiples historias de violencia, casos, tú ves el perfil legal. ¿Es posible que un narcisista se cure? Sí, pero no es lo mismo con esta situación, va a depender. Yo tuve con un paciente de 3 años y para por fin reconocer y admitir la razón por la cual estaba llevando a cabo esos comportamientos. Lo que nos dice es que ese tipo de personas, cuando son trastornos de personalidad, significa que son adquiridos a través de toda tu vida. Toda la vida. Es como yo sentarme ahora con la pastora y decirle, pastora, usted está cocinando esto de la forma incorrecta. Así no es que se cocina. Muchacho, me tú vas a decir a mí cómo yo... Y esto es toda mi vida, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? Así que realmente va a depender de la disposición. Hay gente que no tiene introspección.
hay gente que como dice la pastora, no tiene ese self-awareness, hay gente que lo tiene pero no le interesa. O sea, que hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que en el contexto espiritual, lo que sí sabemos es que evidentemente parte del proceso es ese discernimiento espiritual de identificar dónde está el corazón de ese agresor, dónde está el corazón de esa víctima, ¿verdad? Y a base de eso es que yo opero, porque yo puedo haber un matrimonio, un abuso físico, violencia terrible, pero yo voy y me meto, saco a la muchacha, saco a los hijos y me busco yo un problema y vuelven de nuevo y yo sé que quedo mal. Y yo sé que eso pasa. Y cuando mucho. usted conoce a la persona, como dijo el hermano ya casi al final, porque yo conocí a este señor en Panamá y le hacía trabajo a él allá en Panamá, y era una persona Bella. Claro. o sea, Pero un hombre la que tú versión. decías de admirar, digno de admirar. Sure. O sea, era un hombre espectacular. Mi jefe era el mejor jefe que yo había podido tener en ese tiempo. Cuando yo llego aquí, Claro. que yo voy a vivir con ellos, y yo empiezo a ver ese tipo de... No le digo que... A pesar de que yo vengo de un hogar disfuncional donde mi papá nunca estuvo. Mi papá se fue cuando mi mamá tenía 8 meses embarazada de mí. Nunca hubo una figura masculina en la casa más que mi hermano, que murió a los 19 años. No hubo como ese desequilibrio, ¿no? Porque mi mamá, a pesar de todo, fue muy, muy neutra en la crianza de nosotros. Y cuando yo vengo a ver eso, yo decía, Señor, pero... Y yo la miraba a ella y en 2 ocasiones yo me tuve que meter en el medio. Ella es un poquito más alta que yo y él mide 2,6 metros. Un moreno así. Y yo 2 veces me tuve que meter en el medio y le decía, la vas a matar, te va a llamar la policía, te vas a acabar tu carrera. Y me quiso como manipular tanto a mí, me decía, hasta el 30 vas a trabajar, me voy a mudar y te vas a ir conmigo para que me trabajes a mí en la casa. Y eso me creó un nivel de ansiedad. Yeah. Y le digo que cuando él se me acercaba yo a veces hacía... Pero te voy a decir Hasta que algo me fui. interesante, cuando tú tienes la preparación del dominio de ver unas cosas, yo lo puedo ver. La diferencia cuando estamos hablando de asuntos espirituales es que el hombre puede engañar a otro hombre, pero tú no puedes engañar al espíritu. Y tú no vas a poder engañar al Señor. Y ese es el componente, ¿verdad? Del elemento espiritual, es que ese discernimiento espiritual que uno tiene con esa cercanía, esa relación con el Señor, para poder ayudar, porque lo que tú defines ayudar es diferente a la situación de cada persona, ¿verdad? Porque la ayuda que tú necesitas es diferente a la ayuda que esta otra persona necesita. La pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por esa persona? ¿Cómo puedo buscarle recursos? Pero en última instancia, el hombre puede intentar engañar a las demás personas, pero no vas a poder engañar al Espíritu del Señor. Amén. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Que muchas veces engañan a las otras personas. Lo saben hacer muy Usted bien. lo ve a nivel espiritual. Pero- Usted sabe que la persona que llega gente a la iglesia nueva y no, yo tengo este historial y yo hago esto, y usted tiene su discernimiento espiritual, ese ojo clínico, ¿verdad? Pues eso pasa, ¿verdad? Porque el espíritu te dice, tú sabes a qué, tú estás buscando la fruta, tú estás buscando el fruto del espíritu, estás buscando la evidencia, ¿verdad? De ese corazón transformado, ¿verdad? De ese testimonio, así que, y eso mismo pasa también a nivel de cuando uno trabaja con este Y tipo que de muchas de personas. estas cosas pasan, o sea, nosotros hablamos de estos temas, ¿verdad? Hoy estamos hablando, pero rápido uno piensa que esto es un hombre. Pero mayormente es Hay mujeres. mujeres. Hay mujeres. Porque mayormente o sea, me he topado, ¿sabes? Con matrimonio que la mujer es la que pues, ese problema, ese Sí. abuso. Tú sabes que hay una investigación, o las explicaciones más recientes hablan que la mujer es más agresiva que el hombre. Lo que pasa es que el tipo de agresión es diferente, porque la mujer quizás es más verbal o es más cizañando, molestando, ¿verdad? El tipo de agresión del hombre es más drástico, el golpe físico, un arma, sí, lo que pasa es que la realidad es que la mayoría de los agresores son los hombres, pero no exime que hay muchas personas, muchas mujeres también que son agresoras, que son... Pero vamos a un nivel, ¿sabes? Que va subiendo, porque en las mujeres y en los jóvenes de hoy en día, y te lo digo en el trabajo, Dios me ha puesto eso y lo estoy chequeando, y muchos jóvenes ni se han casado, son parejas de novios, y ya tú estás viendo
es más o menos esa situación en los matrimonios que he tenido que le estado ayudando. ¿Sabes? Hay una como digo yo, porque lo que hace es que ella hace todo, pero donde lo castiga es